Perfecto, mi gente. Muy buenas noches. Espero, o buenas tardes, o buenos días, dependiendo la hora en la que usted esté viendo este hermoso curso que estamos desarrollando desde la ciudad de Bucaramanga, en Colombia. Hace ya 3 añitos me vine para acá Porque yo, y nada, pues, perdón, 2, 3 meses más o menos que me vine para acá a vivir desde Argentina, pasando 12 años hermosos en Argentina, que me permitió tener a dos hermosos hijos, a una linda y hermosísima esposa. Y bueno, llegamos aquí nuevamente a Bucaramanga, a la tierra de mi esposa. Yo soy muy bogotano. Y pues lógico, quería empezar el trabajo de mi vida, que ha sido de los últimos 4 años. eh, Quería hacer un homenaje justamente a esta tierra hermosa que me ha dado la vida, que es mi bella tierra Colombia. Bien, les voy a pedir por favor mantener el micrófono apagado, levanten la mano para solicitar la palabra, responder preguntas, hacer cualquier tipo de actividades y demás, y de ser posible, encienda la cámara cuando vaya a realizar cualquier tipo de interacción. Bien, yo soy Chris Nader García, como en este caso, muchas gracias. Yo soy Chris Nader García, director y coordinador del programa EDA en Latinoamérica, director y fundador de la organización del equipo voluntario de ayuda humanitaria y socorrismo argentino EVASI, EVASCOL, que es justamente lo mismo, pero colombiano, y la Federación EVASI, que es la Federación de Equipos Voluntarios de Ayuda Humanitaria y Socorrismo Internacional. ¿Por qué lo nombro y por qué hago un gran énfasis en estos equipos? Y es porque justamente y gracias a estos equipos y a las intervenciones que ha logrado desarrollar nuestro queridísimo líder y compañero de la región, Pedro Martínez, y quien ha venido dirigiendo absolutamente todas las operaciones, que fue, ¿para qué les cuento la historia que es larguísima con el tema de Baza? Pero ha sido la persona justamente que ha llevado a cabo y que ha liderado las operaciones. Yo simplemente tuve la idea, pero él la ejecutó y la generó de una forma espectacular y que nos ha permitido justamente obtener una gran cantidad de información y que a su vez también me ha permitido tener muchísimas más ideas y que lo lindo de todo esto es que él también, cada idea que nosotros nos damos, nos sentamos, la hablamos y decimos, vamos para adelante a hacerla con todo el cariño del mundo. Entonces, gracias justamente también a Pedrito que le dedico este bello curso para él y para toda mi gente de Argentina y especialmente de Corrientes. Bien. Y por supuesto, pues también soy el autor principal de la actualización de ese documento de estudio que ustedes tienen. Bien, hablemos de las características principales del curso. El principio, pues lógicamente es un curso virtual, porque muchas personas me estuvieron espera que preguntando les que si propuse hacíamos el prácticas. amigo secreto Las prácticas no las podemos hacer. del Martín. Quisiera, pero no se puede. Ojalá. Por otra parte, pues es completamente a distancia, online. ¿Qué significa? Pues que se va a grabar, ¿sí? Y que usted también la va a poder hacer de forma sincrónica, por si en algún momento usted llega a decir, ok, me tengo que ir, ¿sí? Tengo que hacer cualquier cosa, estoy muy cansado, quiero irme a dormir, cualquier cosa, pues usted corta hasta ahí y se va a hacer lo que tenga que hacer. Yo me sigo aquí hablando y todo va a quedar completamente grabadito. Con eso, el día de mañana, el día sábado preferiblemente, o el día domingo, la próxima semana, si usted tiene tiempo y quiere ponerse a ver la grabación de lo que faltó, por supuesto lo puede hacer. Tengan en cuenta una cosa adicionalmente, y como lo dije en la ficha técnica, que yo mismo la escribí, y es que el hecho de que ustedes hayan realizado algún aporte a nivel económico no los acredita automáticamente. O sea, ustedes no están pagando por una certificación. Ténganlo en cuenta. Ustedes están pagando la clase como tal. La certificación, por supuesto, viene adherida, pero después de una evaluación, ¿ok? Esa evaluación la pueden hacer el tiempo, o sea, va a quedar abierta por algún tiempo adicional, pero ténganlo en cuenta por si acaso en algún momento a ustedes les llega a presentar la posibilidad o llegan a decir como que, hey, ¿por qué no me ha llegado la certificación? Bueno, el tema de la certificación en sí de este curso
contiene dos parámetros específicos. Uno, que es el tema del arancel, que son $3, independientemente de donde esté. Aquí en Colombia son 10.000 pesos, en Argentina son 5.000, y aquí y el resto del mundo son $3 perdón. ¿Sí? Y dos, la evaluación. ¿Listo? Tiene que pasar la evaluación para poder obtener un certificado del curso. Así ha sido toda la vida conmigo y lo seguirá haciendo. Por si acaso en algún momento me vuelve a ver en la vida, va a decir, este es el rompe, jaja, que siempre hace evaluaciones de los cursos para poder certificar. Bien. Bueno, mi gente, vamos a ver entonces ya vimos la característica del curso, ahora vamos a ver cómo está compuesto el curso, cuál es el contenido específico, y es porque lo dividimos en dos partes. La primera parte, lo que vamos a ver en el día de hoy, que son todos los aspectos técnicos. La geografía y jurisprudencia colombiana, lógicamente, porque estamos hablando de terremotos en Colombia, ¿sí? La comprensión del recurso del material de referencia, que es justamente el libro que se les hizo entrega, el envío, ¿sí? La comprensión del evento, que es absolutamente todo, porque de eso se trata justamente le dan comprender el evento, ver el panorama completo, la gestión del riesgo que se tiene que realizar, porque es que hay un gran inconveniente, y eso pasa en toda Latinoamérica, y es que no se habla de gestión del riesgo en los grupos de emergencia. Qué gracioso, ¿no? Pero se los digo, no porque me parezca, sino porque he tenido la posibilidad de estar en todos y cada uno de los diferentes sectores a lo largo de mi vida. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, he estado en equipos de emergencia de rescate como bomberos, ¿sí? El rescate aéreo, equipos profesionales. He estado en equipos de ayuda humanitaria, que es el otro sector completamente aparte, olvidado y que en muchas ocasiones no sabe qué hacer durante la emergencia. He estado también en otro sector justamente como directo afectado de las situaciones, ¿sí? Tengo tornillos en la columna por una situación que yo mismo generé, por desgracia, ¿sí? Por no haber medido la gestión del riesgo. Y por otra parte, pues soy parte de la comunidad. Entonces, lo más lógico es que he tenido la oportunidad de estar en cada uno de los sectores. Inclusive también pasé por la vida militar o fui militar. Entonces, también eso me permitió justamente comprobar, verificar, mirar, sentir, oler qué es y cómo se vive la emergencia dentro de cada uno de los diferentes aspectos. Y eso es justamente con ese criterio es que he hecho este documento, que por supuesto es el primer tomo, pero que el tomo 2 viene ya para finales de año. Bien. Por último, los estadios o fases del EDAN. Bien. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que vamos a estar haciendo en cada una de las fases del EDAN? Porque una cosa son las fases o los estadios dentro de la emergencia, pero otra cosa, y que va muy acompañado, va muy al ladito, o sea, no es que nos alejemos completamente de la fase de la emergencia, solamente lo complementamos dentro de lo que se le da. Bien. Y por otra parte, tenemos lo que son los aspectos operacionales, que eso lo vamos a ver mañana. Entonces vamos a hablar, por ejemplo, de todos los equipos EDAN. ¿Qué es el equipo EDAN? El IEDAN, las cantidades de personas en terremotos, manejo de grupos en terremotos, tiempos operacionales en terremotos. Vamos a hablar de tecnologías aplicables en terremotos, manejo de drones e información satelital en terremotos, manejo de la información nuevamente en terremotos y priorización de la información en los terremotos. Bien, ahí lo que vamos a ver el día de mañana, no nos vamos a centrar netamente en la geografía colombiana. Ya vamos a hablar de una geografía o de lo que sucede justamente o cómo se tiene que realizar en cualquiera de los casos, porque justamente una de las cosas que tiene el EDAN es que es extremadamente dinámico. Bien, bueno, mi gente, hablemos de la geografía básica de la región y empecemos a adentrarnos ya en lo que son los aspectos de la evaluación de daños y análisis de necesidades en cuanto a la comprensión de la región. ¿Por qué? En la mayoría de las ocasiones, cuando a nosotros nos avisan o nos hablan de alguna región que tiene una afectación, una catástrofe, un desastre o algo así por el estilo, no entendemos de pronto algunos de los factores principales de la región,
como por ejemplo suele ser el clima, como puede ser la altura, como puede ser la geografía. Bien, entonces, Colombia justamente una de las principales cosas que tiene es todo. Tiene todo. Tiene, primero, que está en la región ecuatorial del mundo, ¿sí? Sobre la línea ecuatorial, un poquito más arriba, sobre el Ecuador, claramente. Y eso, pues, genera que no tengamos climas o estaciones. No tenemos cambio de estación. Nosotros tenemos prácticamente un invierno y un verano y se ve diferenciado de unos cuantos grados. Ahora, ¿qué sí diferencia el invierno del verano? La cantidad de lluvias que puede llegar a haber en ciertas regiones, ¿sí? Lo mismo sucede, por ejemplo, en Argentina con el tema de la niña y el niño, ¿sí? Que por ser una región tan extensa, en muchas ocasiones se ve cómo afecta directamente a nivel interno de Argentina y otro a nivel externo o un poquito más hacia el río, por así decirlo, más hacia la región oriental. Centrémonos en los aspectos tectónicos de Colombia. Ya vamos a empezar a ver mapitas y vamos a ver todo eso porque a mí no me gusta mucho. O sea, si vamos a leer, ya tienen el libro, lean el libro. ¿Listo? Perdón. Colombia está situada sobre la placa sudamericana o suramericana, pero también se ve afectada por el movimiento de las placas. Bien, en principio nosotros tenemos varias placas que convergen y que generan tanto movimiento en nuestra tierra que prácticamente podríamos inferir en que todo colombiano ha sentido alguna vez en su vida un temblor, pero, por ejemplo, que estuve en Argentina, no todos los argentinos han sentido en su vida un temblor. Es más, no existen protocolos para temblores, por ejemplo, en Buenos Aires, ¿sí? Aunque llegaron a suceder. Bien, entonces es muy gracioso justamente ese tipo de cosas porque uno de colombiano cree que todo el mundo sabe lo que es un temblor o un terremoto o tener que salir de su casa a cualquier hora del día porque todo se le está moviendo. Pero hay personas que en todo lo largo de su vida nunca llegan a sentir un temblor. Bien, entonces, está en una convergencia entre la placa de Nazca, la placa Caribe, la placa Cocos, que es una placa que está mucho más abajo hacia la línea ecuatorial, y la microplaca de Panamá y la microplaca de Malpelo, que justamente converge con la placa de Cocos. Ya la vamos a ver. Bien. En cuanto a lo que es el relieve de la estructura montañosa, claramente, al tener tres cordilleras, que es la continuidad de todo la región andina, por así decirlo, que es justamente los Andes, ¿sí? O sea, la cordillera de los Andes, que se extiende desde Chile, comparte su región con Argentina y va bajando por Perú, Ecuador, Bolivia y llega directamente, o perdón, Bolivia, Perú, Ecuador, y llega finalmente a Colombia, convirtiéndose en una ramificación triple que prácticamente hace que todo el país o gran parte del país tenga justamente una geografía extremadamente accidentada. Bien, entonces tenemos la cordillera occidental, la central y la oriental. Bien, fallas activas constantemente, falla de Romeral, la falla de Bucaramanga o la falla de Santa Marta, que justamente se encuentra hacia el nororiente del país, y la falla de Algeciras, entre otras fallas que son fuentes de sismos. Aquí en la región, justamente lo que es la falla de Bucaramanga-Santa Marta, es una de las fallas más activas en donde todo el tiempo eh, se supone que la Mesa de los Santos mantiene temblando, ¿sí? O es una tierra en donde todos los días se supone que se evidencian sismos, ¿sí? Pero justamente debido eh, a a la convergencia entre ambas placas y a su vez también, pues, de las fallas geológicas que existen en la región. Bien, entonces, Eh, no, hemos visto los colombianos que la mayoría de las ocasiones, por ejemplo, la gran falla eh, puede llegar a generar
demasiados sismos. Como ustedes se dan cuenta, en esta región, en este mapa, lo que nosotros encontramos aquí son, permítanme un segundito, lo hice muy grande. Bueno, en esta región, en la parte de arriba, justamente como les estoy mostrando con la manito, van a encontrar directamente la placa van a encontrar la placa del Caribe, ¿sí? En esta región. Permítanme, voy a ponerle un poquito más bueno, esto lo podemos poner acá. En esta zona, o en esta región, que tampoco se ve con el bolígrafo, la placa del Caribe, la microplaca de Panamá, ¿sí? Y la placa de Nazca que nosotros vamos a encontrar es justamente toda la que se encuentra aquí abajo. Ah, bueno, qué lindo. Y la microplaca, la placa de Caribe, que la vamos a encontrar aquí abajo, en este lado, en esta sección. Bien, acá abajo vamos a encontrar la placa Malpelo y la placa Cocos. ¿Listo? Eso es prácticamente lo que es las diferentes placas que nosotros vamos a encontrar a lo largo y ancho de la región del continente, especialmente de la ventana o de la puerta más bien, de la región suramericana como lo es Colombia. Bien, ya van a empezar a ver de a poquito lo gracioso. Ah, bueno, miren, fíjense en algo y es que esta placa, esta imagen que ustedes tienen acá, muestra la cantidad de movimientos que puede llegar a tener, ¿sí? Y el movimiento telúrico que tiene Colombia, ¿sí? Teniendo algunas de las regiones, lo que es la zona, por ejemplo, verde, una de las regiones más afectadas, que ustedes se dan cuenta, se divide en tres. Acá en esta sección, nosotros tenemos lo que es la cordillera occidental, l- la sección azulita prácticamente, esta sección calmada, pero que también tiene algunas secciones con bastante violeta, bastante movimiento, ¿sí? La cordillera central y por este lado, al lado derecho, vamos a encontrar la cordillera oriental. Como se dan cuenta, la parte superior prácticamente de Colombia contiene justamente lo que es la falla o la continuidad de la cordillera de los Andes y continúa ya directamente hacia la región venezolana, pero la cantidad de llano que nosotros tenemos en la parte oriental de Colombia es muy, pero muy grande, ¿sí? Ahora vamos a ver algo muy gracioso y es la densidad poblacional que nosotros tenemos en Colombia. Aquí vamos a ver entonces también, como se pueden dar cuenta, las placas, placa del Caribe, ¿sí? Encontramos en esta sección la Encontramos en toda esta sección la placa del Caribe, la parte superior. Aquí arriba hace convergencia directamente con la placa de Panamá, cruzando Panamá, esta es la sección de Panamá. Cruzando Panamá encontramos toda la región del Pacífico, ¿sí? Y aquí en esta región del Pacífico encontramos lo que están llamado también el anillo de fuego o el anillo del Pacífico, ¿sí? Que es también lo que genera la continuidad prácticamente de los Andes hacia Estados Unidos y Alaska, que va para allá, para arriba, aunque Alaska también hace parte de Estados Unidos, muy gracioso, pero bueno. Bien, ¿alguien quiere decir algo, algo así por el estilo? ¿O están entretenidos con la información que les estoy dando? Bien, hablemos ahora de algo muy gracioso que me parece, y es la densidad poblacional en zonas de riesgo colombianas. En principio, Bogotá, Pasto y Popayán y Bucaramanga son ciudades, perdón, en donde hay principales fallas, pero
Por ejemplo, Bogotá es una de las ciudades, que es una metrópolis considerada como la ciudad con más densidad poblacional en Colombia. También se encuentra, por ejemplo, Medellín, se encuentra Cali, ¿sí? Y Bucaramanga, que es una de las regiones o una de las ciudades con mayor densidad poblacional. Dense cuenta de algo, y es que justamente si ustedes se dan cuenta, la densidad poblacional que nosotros tenemos en Colombia se está situando directamente. Miren, dense cuenta en los colores más oscuros, ¿sí? Son los colores que a nosotros nos dicen, pues prácticamente eh, la mayor cantidad de personas por metro cuadrado, ¿sí? Y dense cuenta que las regiones mayormente o mayor densamente pobladas se encuentran justamente en las mismas regiones en donde existen las fallas geológicas, ¿sí? O las cordilleras de los Andes. Entonces, ¿qué significa esto? Pues que lógico, todas las personas que se encuentran directamente ubicadas en las montañas, pues también van a sentir. Por eso nosotros cuando tenemos deslizamientos de tierra, pues afecta grandemente a grandes cantidades de gente, pero es justamente por lo mismo, porque las montañas están tan densamente pobladas. Bueno, Carlos, no hay ningún problema. Si quieren irme escribiendo, si se dan cuenta, yo voy leyendo todo lo que ustedes me van escribiendo, así que no hay ningún inconveniente si quieren levantar la mano o si quieren irme hablando o escribiendo, no tengo ningún inconveniente, ¿vale? Entonces, justamente las fallas que existen y las regiones en donde más está centrada o situada la gente, pues está justamente en donde se encuentran las fallas. Eso por muchísimas razones. No voy a decir que es que el colombiano simplemente le gusta la emoción y la adrenalina y le encanta entonces sentirse todo el tiempo acunado por las bellas montañas colombianas, sino que también existe una situación cultural que por desgracia se volvió cultura y es la guerra colombiana, ¿sí? Entonces, gran parte de estas regiones, especialmente la Orinoquía colombiana, ha sido afectada grandemente por una guerra constante, ¿sí? Eh, Situaciones en donde personas terratenientes con cantidades de tierra, pues han utilizado esas tierras para siembra de o procedimientos ilícitos, ¿sí? Adicionalmente, pues también a lo que son pues las fronteras de Colombia, en donde todo el tiempo, por ejemplo, esta región que ha sido tan afectada últimamente por la guerra colombiana, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Pues cuando el ejército llega a la región, pues automáticamente pueden llegar a cruzar la frontera, que sigue siendo un terreno selvático y donde es muy complicado llegar a generar em, operativo óptimo. Pero bueno, eso también tiene que ver muchísimo con operaciones militares y todo ese tipo de cosas en lo que no me meto. Pero bueno, si se dan cuenta, la mayoría de esta región, de la Orinoquía y de la región selvática amazónica que tiene Colombia, eh, pues directamente se encuentra sin mayor densidad poblacional, pero es por lo mismo, ¿sí? Influye muchísimo la guerra en Colombia, que impulsa o que lleva a las personas pues directamente hacia las grandes ciudades. ¿Y en dónde se encuentran las grandes ciudades? En valles centrados dentro de las cordilleras colombianas, ¿sí? Entonces, pues justamente vamos a encontrar ese tipo de situaciones ahí en donde cualquier terremoto, cualquier evento adverso que exista en la región, pues se lleva también gran cantidad de víctimas a su paso, ¿vale? Bien. Hablemos un poquito de las implicaciones en cuanto a lo que es, permítanme que aquí estuve haciendo, no sé si fui yo o fue alguien de ustedes, creo que fui yo. Eh, Alguna de las implicaciones justamente en cuanto el EDAN. Ya pasamos de ese reconocimiento de la región. Ahora empecemos a hablar específicamente de lo que es el EDAN
y cómo empezamos a aplicarlo justamente hacia lo que es la información que tenemos ya de la región, ¿sí? Entonces empezamos a poner prácticamente papel calcante sobre ese mapa y empezamos a dibujar lo que nosotros queremos desarrollar adecuadamente en una capa alterna. Primero, en cuanto a lo que es el trabajo que se viene desarrollando en Colombia en cuanto a grandes catástrofes y demás, es el alto nivel de exposición. Se los acabo de demostrar. La ubicación y la zona geográfica, así de todo el territorio colombiano, o sea, de la mayoría de la población colombiana, está expuesto a sismos de distinta magnitud y profundidad. ¿Sí? Por otra parte, la necesidad de zonificación sísmica detallada, porque no existe, o sea, si bien hay información adecuada justamente en cuanto a la zonificación sísmica detallada, pero no hay adecuadamente, pues como una zonificación en donde uno sepa cuán recurrente es un sismo en la zona o en la región. Bien, cada región tiene específicamente que contar con los mapas de amenaza sísmica y microzonificación para priorizar evaluaciones estructurales de un evento. Entonces, ya empezamos a hablar y empezamos a decir que no nos quedamos solamente en Colombia, sino que esta es una recomendación también para ustedes que se encuentran en diferentes regiones de Latinoamérica y que pueden también verse afectados directamente o indirectamente por un terremoto, por un sismo, ¿sí? Condiciones geotécnicas locales. La variedad de suelos y de relieves influye en la severidad de los daños. ¿Sí? Por ejemplo, no vamos a tener las mismas afectaciones en algunas regiones, por ejemplo, eh, en algunas regiones, no sé, en donde hay una arcilla expansiva, ¿sí? Que es, por ejemplo, Bogotá, que se encuentra en una región de una arcilla expansiva, versus una zona con una tierra un poco más seca que no se expande constantemente, ¿sí? Lo que pasa con Bogotá, por ejemplo, para quienes no lo conocen y quieren conocerlo, es el hecho de que Bogotá está subido sobre los 2.800 metros. No sé si subido es la palabra correcta, pero está sobre 2.800 metros sobre el nivel del mar, ¿sí? Adicionalmente, sumémosle que está en una región tropical, o sea, bastante y con constante humedad. Prácticamente la gente en Bogotá, en las temporadas de invierno, le alcanzan a salir un poquito de escamas. Lo digo por la cercanía que tengo con Bogotá. Entonces, prácticamente llueve todos los días, ¿sí? Y eso influye constantemente en el terreno. Adicional a esto, justamente, el tema de el cambio constante que se le viene haciendo a la tierra, porque como Bogotá es una metrópolis, ¿sí? Entonces quieren ya empezar a sacar humedales, a sacar zonas forestales y todo esto, afectando considerablemente también lo que es la región. Adicional a eso también el tema de urbanización, que tiene que ver muchísimo con la eutrofización de suelos. Entonces, todo este tipo de situaciones, por más que uno lo vea como un pequeño cambio en una región o en una zona, en un barrio, en una cuadra, a lo largo justamente se termina viendo que todo el mundo quiere hacer lo mismo, quiere urbanizar, quiere poner palmeras en una región en donde no son las palmeras de la región, ¿sí? No, no son árboles endémicos, entonces pues, lo más lógico es que vamos a tener un daño directo al ecosistema. El daño directo al ecosistema genera absoluta, pero al mismo tiempo, directamente, un daño eh, a nivel de las grandes catástrofes y de los desastres, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque justamente en muchas ocasiones la naturaleza cobra lo que es suyo, ¿bien? Entonces, te metiste en un río, lo secaste a como diera lugar para empezar a construir ahí, no te preocupes que lo del río es del río, y igual se va a inundar, ¿sí? Y construiste, quitaste una montaña porque necesitabas que todo el terreno quedara plano, no te preocupes, que la falla de todas maneras sigue. O sea, la montaña no se creó y no está ahí por alguna razón específica, es porque hay alguna falla algunos kilómetros más abajo. Entonces, pues lo más lógico es que puede llegar a ser un epicentro de movimiento telúrico y em, Bogotá fue una ciudad muy mal organizada, me pregunta Héctor. Sí,
Sí, sí, sí, sí. De por sí, miren, partamos de un punto. Latinoamérica en general tiene ciudades mal organizadas, pero es justamente porque no preveímos o no vimos más adelante la situación del qué tan grande se podía volver una zona, ¿sí? No preveímos o previmos que no, que la situación social de una región hacía que todo el mundo se fuera hacia un punto específico. Es más, yo creo que todos ustedes saben que la creación de los barrios es por medio de personas que llegan, encuentran un espaciecito en donde crear su chocita y empiezan ahí, ¿sí? Independientemente del plan de organización territorial o de lo que sea. De todas maneras, si quiere sentarse ahí, quiere empezar a sentarse, independientemente de cualquier normativa que exista, lo hace y ya está, ¿sí? Entonces, después que la ley, después que esto, que lo otro, no le va a permitir entonces moverse de ahí, ya tiene su casa, ya es una estructura, ya es algo grande, ya pasaron los años, ya es una, ya tiene pavimento, todo esto. Entonces, pues lo más lógico es justamente eso, que los barrios empiezan a crearse de esa manera. No hay barrios bien construidos en Latinoamérica por eso. Hoy en día de pronto sí, hoy en día sí se tiene un poquito más en cuenta el tema de que a qué tanta altura, si hay depresión, si no hay depresión, si se inunda, si no se inunda, pero hoy en día. Es más, es muy gracioso, yo se los digo porque después de 12 años de haber vivido acá, o sea, de vivir en Colombia, me fui a Argentina 12 años, volví. Entonces, pues se imaginarán el cambio tan abrupto que tuve que sufrir cuando llegué a mi tierra nuevamente, tierras que servían literal para que el agua se fuera, el agua de las inundaciones se fuera para allá, para esa zona. Entonces, pues uno veía pastizales y campos enlagunados, pero pues a uno no le afectaba. Claro, hoy en día esos campos y pastizales están construidos y uno dice, hey, pero la organización territorial no tenía que haber permitido eso. ¿Sí? Ya esa gente se sabe que se va a inundar, tarde que temprano se va a inundar. Y lo peor de todo es que como ese piso, ese suelo, ya no tiene la misma capacidad de absorción porque está completamente atropizado, me va a terminar afectando a mí. ¿Sí? Pero es un tema que de dádivas, por así decirlo, en donde la constructora le da dinero al Estado y se mueven ahí por debajito de cuerda y dejemos de hablar del tema más bien, porque ustedes saben que eso, pero en Latinoamérica en general, justamente eso está pasando. Y lo gracioso de todo esto es que en unos años todos esos barrios que hoy en día están construyendo, esas propiedades verticales, horizontales y toda esa vaina que se están empezando a construir en gran medida, en 50 años no van a servir para nada, porque la cantidad de personas en el mundo empieza a disminuir considerablemente. Dense cuenta que estas últimas generaciones no les interesa tener hijos, ¿sí? Entonces, automáticamente la cantidad de seres humanos en el mundo empieza a disminuir considerablemente y que a su vez eso en unos años termina justamente dándonos una cachetada a todo el mundo, ¿sí? Es muy gracioso el tema. O sea, hay que verlo quizás con un poquito más de profundidad o algo así por el estilo. Pero sí, Héctor, con respecto a tu pregunta, sí, Bogotá fue y es una ciudad muy mal organizada. Es más, la mayoría de ciudades en Colombia son mal organizadas, desde mi perspectiva. Bien, continuemos. ¿Hay alguna otra pregunta o alguien que quiera decir algo? Bien. Digamos que uno de los objetivos principales del EDAN es eliminar las subjetividades y las acciones basadas en esas subjetividades en los eventos adversos. ¿Qué quiere decir subjetividad? Lo que a mí me parece, ¿sí? Es un tema subjetivo. O sea, así como el arte y el amor y la vida son temas netamente subjetivos, metafísicos, por así decirlo, hay muchas ocasiones en las que el jefe también llega a ser tan metafísico, el jefe de la intervención, el sistema de comando incidente, lo que quiera,
es tan metafísico que también le importa un completo, ya tú sabes, lo que piensen las otras personas, independientemente de lo que esté escrito o no esté escrito, porque le parece a él que no debería ser así o que debería ser así. Entonces, es un tema muy subjetivo en muchas ocasiones cuando se empieza a trabajar en operaciones, en catástrofes y desastres. Lo que se busca justamente con el EDAN es eliminar esa subjetividad. O sea, que el jefe, que el comandante del incidente no tenga posibilidad de decir, es que yo no quiero mandar a la gente para allá porque no me gusta la región, porque me pueden robar a mis muchachos, porque les puede pasar algo malito, ¿sí? O porque esa zona no me gusta y ya está, ¿sí? Porque han habido muchas ocasiones en las que los comandantes de incidentes, llámelo de la institución que la quiera llamar, no quiere que su equipo vaya a tal lugar específicamente porque a él no le gusta o porque le sucedió algo malo a él, ¿sí? Entonces, no va a mandar al personal a ayudar a las personas afectadas directamente o manda reducidamente la posibilidad de ayuda para ciertas regiones, ¿sí? Entonces, lo que nosotros empezamos a hacer de aquí en adelante con el EDAN es relevar información indefinida e indiscutible e incontrolable lo que sea mente, ¿sí? Para que esta persona evite justamente esa subjetividad y tenga bases y criterios, datos, en donde sepa justamente cuál es el panorama de la región o de esa zona afectada y que entienda justamente que tiene que mandar más personas para allá o que tiene que mandar tales equipos específicamente. Ya empezamos a mirar que le dan, deja de ser esa herramienta, esa, no, herramienta no, era un proceso que se tenía. Le dan era un proceso que antes la gente de emergencias hacía porque como para informarle a la gente y al periodismo en general cuántas personas habían fallecido, cuántas casas, cuántas estructuras, cuánto esto, cuánto lo demás, y ya está. Pero no estaba establecido como para obtener un panorama justamente adecuado. Y es lo que nosotros estamos empezando a impulsar directamente desde el programa de en Latinoamérica. ¿Sí? Que el personal empiece a darse cuenta que tiene la posibilidad de ver un panorama completo, no solamente con datos, sino con imágenes. Viejo, mande un dron, ¿sí? Pero no lo mande solamente a dar botes, a dar vueltas porque sí. Tiene que haber un criterio específico de volar ese dron por alguna región y demás, que ya lo vamos a empezar a ver. ¿Listo? Digamos que es un terremoto. ¿Qué es un terremoto? Un terremoto, a, a mí siempre me gusta y me ha encantado hacer la comparación de la cremallera con un terremoto. Y usted se preguntará, ¿qué tiene que ver una cremallera con un terremoto? No tienen nada que ver lo uno con lo otro. En realidad es que sí y demasiado. Imagínese que usted, y yo estoy seguro que le ha pasado a más de uno acá, que agarra la cremallera, así como el mister a este ladito, agarra la cremallera y la empieza a subir, pero uno de los dientecitos queda más subido que los otros. Entonces, pues uno de ser humano, especialmente de hombre, cree que con la fuerza va a bajar el dientecito y a continuar justamente el carrito de cierre hacia arriba, ¿sí? Eso en el pantalón duele mucho, pero pongámoslo más bien en el cuello. Entonces, eh, intentando y haciendo fuerza, su cerebro le dice que tiene que hacer cada vez más fuerza para poder subir la cremallera porque no entiende realmente qué es lo que está pasando. Entonces se dañó la cremallera y yo subo y subo y subo y subo hasta que por fin el dientecito con la energía que usted generó baja, ¿sí? Suavemente baja y usted sigue derecho con toda la energía a o bien pellizcarse parte del pellejo, que he visto despellejados, o sea, en el sentido de que se arrancan el pedacito de cuerito, o se rompe la boca directamente con la energía con la que subió la mano. ¿Qué tiene que ver esto con un terremoto? Bueno,
El terremoto pasa completamente igual. Un terremoto es prácticamente el despeje de energía generado justamente por oiga, se me están yendo mucho las palabras, perdón. Em, por el movimiento telúrico entre placa y placa, ¿sí? Entonces, como la placa no puede moverse por ciertas fallas geográficas que están ocurriendo a cientos de kilómetros por debajo, o algunos cientos de kilómetros por debajo, porque hay terremotos que se han sentido a 60 kilómetros de profundidad, ya sobre los 60 kilómetros, o sea, 30, 20, ya es una escala muchísimo más grande. Independientemente de la escala Richter, 4, 5, 7, de todas maneras, entre menos profundidad tenga, mayor es el nivel de energía que va a depositar, por así decirlo, este movimiento telúrico. Por tanto, lo más lógico es que existan estos movimientos que nosotros vemos acá. Bien, esto simplemente es una forma alterna de mostrarles o de informarles justamente qué es un terremoto. Entonces, ¿qué es el terremoto? Prácticamente es el desprendimiento de energía, justamente por el movimiento de las placas, ¿sí? Que en algún momento no puede continuar con su movimiento y hay una gran cantidad de energía acumulada y el desprendimiento de energía se puede visualizar o percibir en un terremoto en nuestra atmósfera, por así decirlo. Bien, eso es un terremoto, para que lo entiendan un poquito mejor. ¿Cuál es el beneficio de utilizar el EDAN en terremotos? El beneficio, ustedes lo van a ver inclusive ahí en el documento, los beneficios dentro de los cuales se encuentran es, primero, la optimización de panoramas completos, la obtención de los panoramas rápidos, precisos y adecuados, siempre y cuando, ojo, siempre y cuando el personal en campo se organice bien. Porque de nada me sirve tener 30 personas con un chaleco que diga EDAN si no saben qué es lo que van a hacer en la calle. ¿Listo? Entonces, siempre el tema de la capacitación por sobre todas las cosas. ¿Vale? Eso se debe tener en cuenta a rajatabla. Obtención de datos rápidos, precisos y adecuados. Disminuye considerablemente los riesgos para el personal en campo, amplía el panorama de riesgos a regiones alternas, o sea, le permite justamente a la persona, no lo que sucedió con la Dana, que me imagino que ustedes se enteraron con la Dana en España, en Valencia. ¿Qué pasó después de 2 semanas? Que todavía habían municipios cercanos a Francia en donde no había llegado ni siquiera un camión de bomberos, no había llegado nada. Y los equipos, lógico, tienen sus bomberos, pero tienen muy poca cantidad. Entonces, ¿qué pasa? Que lo más lógico es que estas personas también están directamente afectadas porque hacen parte de la población. Entonces, debemos tener en cuenta que cuando existe un evento catastrófico como estos, hasta la familia de los bomberos termina siendo afectada, o hasta el mismo bombero termina siendo afectado, el mismo rescatista termina siendo afectado. Y si a mí me lo preguntan como rescatista, bombero, que soy certificado, si a mí me lo preguntan, yo al primer lugar a donde me desplazo es a donde mi familia. Primero los dejo bien y después continúo con mi trabajo, ¿sí? Cuando me es permitido, lógico. Pero por sobre todas las cosas, dejo a mi familia bien. Entonces, es prácticamente lo mismo que sucedió allá. ¿Qué pasó? Que nadie, no había forma de comunicarse o de avisarle justamente a Valencia porque el sistema de comunicación con la central de emergencias estaba colapsado completamente. Pero oigan, 1 a 2 semanas, que equipos de Francia llegaron al lugar reciencito, prácticamente como si les hubiera acabado de caer toda la cantidad de agua. ¿Sí? Entonces, ahí justamente es en donde nosotros nos empezamos a dar cuenta la importancia de implementar un sistema como estos o una herramienta como estas para poder decir, hey, dese cuenta que allá
también sucedieron cosas malas. Hay muchas ocasiones en las que se piensa que el epicentro de un terremoto es en donde existe la mayor cantidad de personas afectadas. Y no, hay muchas ocasiones en las que los pueblos alternos que no tienen una estructura fuerte son los que más se ven afectados por cualquier evento, ¿sí? Entonces, debemos tener justamente ese tipo de cosas en cuenta. Y lo peor de todo, y lo más gracioso que yo vengo trabajando desde hace años, es que por más que uno quiera ir a trabajar a esas poblaciones, no les es permitido. Miren, nosotros hemos hecho capacitaciones gratuitas de este tipo, así como estas, llevadas justamente al personal en campo, allá, para poderlos capacitar, para poder, y no quieren, porque viene tal persona desde la capital diciéndoles, no, es que viene esta gente y no quiero. O no, es que no son buenos, o no, es que no, ¿sí? Entonces, por temas de envidia, por temas más personales que cualquier otra cosa, la gente se deja de capacitar. Y eso es algo muy malo, que nos ha pasado a nosotros justamente en EVAS y que por eso también empezamos a desarrollar el programa de DAN Latinoamérica para que hasta las personas de los municipios más lejanos, que claramente van a tener la posibilidad de descargar el documento, de leerlo, de ver algún video, de mirar absolutamente todo esto, eh, tengan la posibilidad de capacitarse también y de decir, hey, venga, capacíteme 3, 4, 5 personas. Y no, nosotros no cobramos dependiendo justamente el tipo de grupo que sea, nosotros evaluamos justamente todo ese tipo de situaciones, porque entendemos que los equipos, brigadas de segunda línea, colaboradores, grupos comunales, pues no tienen cantidad suficiente de dinero como para contratar un USAID, pues, a que venga y lo capacite. Entonces queremos ponerle más cosas a la mano, pero bueno, viene por este lado el tema de las herramientas tecnológicas y demás. Bien. Eh, y por supuesto, implementa nuevas tecnologías. Ya el tema de realizar la evaluación por medio mm, analógico o análogo está mandado a recoger. La hoja se daña, se arruga, se moja, se rompe, el esfero a la persona se le acaba, eh, tiene mala letra, no sabe escribir un uno y un 2, eh, pone un tachón extremadamente gigante. Entonces, lógico, cuando llega a analizarse esa información, no se obtiene la información adecuada. Primero y segundo, hay que esperar a que la persona vaya hasta el campo, ¿sí? Realice la ronda de evaluación y vuelva. Entonces, entre ese ir, dar la vuelta y volver, pueden pasar horas. En cambio, cuando usted tiene este bicho, va, hace la evaluación y desde el lugar de la evaluación ya automáticamente la información está llegando a la central, ¿sí? Entonces, ahí en esos casos justamente la evaluación y el panorama es muchísimo más rápido, porque ya se tiene la tecnología suficiente como para ir y volver. Perdón, como para subir la información y para obtener ese panorama de una manera mucho más rápida. Cuando yo vi el EDAN en el 2020, ¿qué? En la pandemia, yo sabía justamente que era un documento que estaba muy adelantado a su época, 2008. Y lo peor de todo fue que hasta el 2015, 2000, una cosa así, continuaron con ese mismo documento. Entonces, pues claro, cuando yo veo, como cuando veo una película vieja, a mí me da curiosidad y todo esto, pero ya llegan a ser un punto en el que las imágenes son tan malas que los efectos visuales ya no me llenan y digo, nada, listo, lo dejo hasta ahí. Lo mismo ocurría justamente con el EDAN. El EDAN, al ser un documento antiguo, un documento que sí sirve más o menos ahí, medio pega, medio no, pues claro, se rezaga completamente frente a otras cosas. Entonces,
ya queda completamente olvidado. Hoy en día no hay una sola institución universitaria que hable específicamente del EDAN, ¿sí? O que trate por lo menos de llevar esto adelante un poquito más. Y eso es una razón o es un motivo que complica absolutamente todo en cuestión de las emergencias, porque la herramienta está, las posibilidades existen, solamente que los equipos de emergencias pues no lo toman de la manera adecuada, ¿sí? Y eso es algo, pues como lo digo, muy triste. Hablemos un poquito de la gestión de riesgo en terremotos. Hablemos de la caracterización del evento, lo que es magnitud, intensidad, potencia de onda y efectos adversos. Cuando hablamos de la caracterización del evento, estamos hablando netamente de la gestión del riesgo, ¿sí? Entonces, cuando implementamos en la gestión de riesgo la evaluación de daños y análisis de necesidades, yo no tengo que esperar a que exista el evento o a que pase el evento para ir a hacer la evaluación correspondiente. Me explico. Es mejor hacer las evaluaciones en la fase previa, en donde todo está completamente calmado para decir, este edificio se puede caer, esta antena se ve inclinada, se mueve con el viento, ¿sí? Ah, no, sí, perdón, tal edificio, tal estructura tiene una probabilidad de colapso. Entonces, esa información justamente que yo estoy desarrollando en la evaluación en la gestión del riesgo, ¿sí? En la evaluación de riesgos, pues establezco unos puntos específicos para tomar esos datos cuando el riesgo, cuando la amenaza se junte con la vulnerabilidad, me genere un riesgo potencial y pase todo realmente, ¿sí? Entonces, no espero a que se caiga el edificio para ir a tomar datos. Los datos los tomo desde antes diciendo, ah, ok, es una estructura que funciona como esto y esto. Tiene tantos pisos, es del año aproximado de tal fecha, ¿sí? Y tiene paredes que están así, en este estado, así, tal, ¿sí? Entonces, cuando ocurre el evento, yo ya automáticamente voy a decir, ah, ok, si no se cayó, la probabilidad de que se caiga es muy alta. Por tanto, yo ya sé que tengo una línea vital, por así decirlo, una ruta por la cual tienen que pasar los equipos de emergencia o la gente y demás, que lo mejor es que no lo haga, ¿sí? Que hay tantos pisos que tengo que evacuar de gente, por tanto, tengo que tener un lugar adecuado para tener a esa gente guardada, ¿sí? Entonces, démonos cuenta que si yo realizo todos los procedimientos en EDAN en la fase previa, cuando sucede el evento, lo único que voy a hacer es ir a verificar que esa información sea correcta, ¿sí? Es más, lo mejor es potenciar el riesgo. ¿Qué quiere decir eso? Que si el agua me llega hasta la cintura con 100 metros por hora, con 100 metros cúbicos por hora, pues lo voy a potenciar, porque si la próxima vez puede llegar a suceder algo más y pueden llover no 100, sino 130. Entonces ya el agua no me va a llegar a la cintura, me va a llegar al pecho. ¿Bien? No, pero es que eso nunca va a pasar. No. Eso no se puede decir en gestión del riesgo. El nunca va a pasar, no se puede decir, ¿sí? Porque es un completo error decir que las cosas no van a pasar, porque pasan. Créanme, pasan. Y lo viví en Buenos Aires, en donde se me rieron en la cara cuando yo pregunté por qué la gente no hacía eh, em, las simulaciones de evacuación pues, por sismos. Y literal se me rió, pues, todo un lugar en la cara. Y el tipo que estaba al frente me dice, mire, pues, yo le puedo dar mi título si quiere, me cambio el nombre si quiere. El día en el que en Buenos Aires se sienta algún temblor. 2 años después, terremoto de Chile, todo Buenos Aires se evacuó.
Hasta gente murió evacuando. Y lo busqué. No, mentira, no lo busqué. No, pero no me interesa tampoco, ¿sí? Entonces son ese tipo de cosas en donde uno dice, no, es que nunca va a pasar. No, no diga nunca. Porque es que la gente en Valparaíso estaba convencida de que un incendio forestal no se le iba a llevar la casa y se la llevó, ¿sí? La gente en Europa, en España, estaba tan convencida que nunca les iba a llover de semejante forma que les llovió. Entonces, hasta en Dubái, en Qatar, estaban convencidos que nunca les iba a caer una cantidad semejante de agua y les llovió. Por temas humanos, por temas de lo que sea, les llovió, ¿sí? Entonces, ese tipo de situaciones se deben tener en cuenta justamente a la hora de la gestión del riesgo y los riesgos se tienen que potenciar, ¿sí? Siempre se tienen que potenciar. Si esta vez me llegó a la rodilla, me puede llegar a la cintura, entonces empecemos a trabajar justamente en esos aspectos. ¿Listo? Y todos los riesgos secundarios. Lo más lógico es que cuando tiembla la tierra, ¿sí? Es como cuando usted agarra una carretilla y la mueve. No es que solamente la carretilla se va a mover, sino que el montón, el morro de arena, se va a caer. ¿Sí? Entonces, si yo tengo en cuenta eso, pues lo más lógico es que la región que está pendiente a deslizarse con el movimiento telúrico se va a terminar deslizando. Bien, entonces son aspectos justamente que yo debo tener en cuenta para integrarlos justamente en la gestión del riesgo y en todos los procedimientos que estoy realizando en cuanto a la evaluación de daños y análisis de necesidades. Bien, ahí mi gran compañera está saludándolos. Bien, hablemos del ciclo de degradación, que es un tema que me encanta, es un tema que me fascina. Pero venga, antes de esto, quiero escucharlos, quiero escuchar a alguien. ¿Están bien? ¿Todo bien? De pronto me quedé sin audio y todo el mundo está ahí como que venga, ¿y este güey qué onda? ¿Todo bien? ¿Van bien? Estoy hablando muy rápido, mucho tema. Está bien, muchas gracias. Sí se escucha correctamente. Genial. Genial, buenísimo. Bueno, muchas gracias por comprobar. Em, lo importante de esto también, y es que, miren, a mí sinceramente 4 horas es muchísima información para 4 horas, o sea, las 2 de hoy y las 2 de mañana. Entonces, por eso mucho no doy la posibilidad como de hablar, pero como les digo, si ustedes quieren hablar o quieren compartir algo adicionalmente, háblenlo, simplemente levanten la mano y les doy la posibilidad de que lo digan. No les dé pena, ni vergüenza, ni nada de ese tipo de cosas. Bien, así que bueno, nada, dando la oportunidad, continuamos. El ciclo de degradación no es más que, bien, gracias por confirmar. El ciclo de degradación no es más que la posibilidad de permitir la continuidad de que el evento adverso genere más efectos adversos. Les recomiendo que lean el documento para que entiendan justamente eso a quienes no entienden qué es un evento y qué es un efecto. El evento central o el evento adverso, pues justamente lo estamos viendo como el terremoto. Bien, en este caso, pues justamente es el evento central. Pero ¿qué pasa con el evento central? Si se dan cuenta, empiezan a suceder situaciones en la misma línea. Afectación en líneas vitales, por ejemplo. ¿Cómo, Julio, perdón? Perdón, creí que había hablado. Bien, afectación directamente en líneas vitales. Afectación en cuanto a aspectos de salud. Lógico, se caen las estructuras encima de la gente. Sectores productivos afectados, ¿sí? Especialmente cuando estamos hablando del sector secundario, todo lo que es manufactura, por ejemplo. Entonces, ahí vamos a ver fábricas y demás eh, afectadas a nivel estructural. Y por supuesto, tenemos pérdidas de viviendas. Ahora, si nosotros queremos verlo hacia arriba o hacia los lados, vamos a encontrar, por ejemplo, que en las líneas vitales, por supuesto, hay una carencia en servicios básicos. Por ejemplo, en líneas vitales estaríamos hablando de
agua y alcantarillado, telecomunicaciones, energía, ¿sí? Acceso terrestre. Entonces, si alguno de estos me falta, pues lo más lógico es que yo automáticamente me voy a ver afectado en cuanto a los servicios básicos. Si me veo afectado en servicios básicos, por ejemplo, el agua, el alcantarillado, la parte de aseo, wash, que lo vamos a encontrar en el manual Esfera, pues automáticamente voy a tener un aumento considerable en vectores, ¿sí? O sea, un aumento considerable en enfermedades vectoriales, como lo es el Zika, chikungunya, fiebre amarilla y demás. ¿Por qué? Pues justamente la carencia de los servicios básicos. ¿Sí? El hecho de que una persona no pueda ponerse un ventilador al frente en la cara para que le quite los mosquitos, por así decirlo, las moscas, ¿bien? Porque no se puede bañar también. Entonces, todo ese tipo de cosas, pues justamente son efectos alternos o ramificaciones del mismo evento. ¿Y qué pasa? Que es que los terremotos son justamente uno de los eventos que generan más afectaciones, tanto a corto como a largo plazo. Bien, y vemos, por ejemplo, el sistema de salud, pues automáticamente va a estar colapsado por la cantidad de personas que están afectadas directa o indirectamente, ¿sí? Entonces, vamos a ver justamente ese tipo de situaciones. Permítanme un segundito. Perdón, evité un incendio en casa. Eh, el tema de lo que son los temas de salud, ¿sí? Por víctimas directas de las afectaciones. Principalmente en la caída de las estructuras voy a tener afectaciones indirectas también. ¿Por qué? Porque van a haber estructuras que se caen y pues lo más lógico es que a las primeras personas eh, que se van a ver directamente para trabajarlas, por así decirlo, pues van a ser las personas que están debajo de las estructuras, ¿no? Si yo veo a alguien de pronto con un brazo fracturado o con un rasguño o algo así por el estilo, pues no le voy a poner tanto cuidado como a sacar a la gente que está debajo de la estructura. ¿Bien? Entonces, ese brazo fracturado, esa herida que se provocó, más adelante se va a volver también en una situación en donde pues va a generar mayores afectaciones a la persona. Bien, entonces, lógico, el terremoto también me causa en gran medida una cantidad de víctimas indirectas. Bien, y los sectores productivos, por ejemplo, la disminución en ingresos, pues lo más lógico, si no tengo forma de sacar las frutas y verduras y todo esto porque las vías terrestres están rotas, están afectadas, pues lo más lógico es que va a haber también una carencia económica. Ahora, si ustedes se dan cuenta acá, yo puse una lineecita que fue adrede acá, que fue una lineecita blanca, que casi no se alcanza a ver, es casi imperceptible justamente. Pero cuando hablamos de líneas vitales, hablamos automáticamente de la afectación de la movilidad, ¿no? Pero si nosotros nos vamos para acá, para esta lineecita, automáticamente vamos a encontrar una afectación directa en sectores productivos. Si usted quisiera agarrar este mapa y empezar a mirar cuáles son las afectaciones generadas, por ejemplo, en el sistema de salud y todo este tipo de cosas, automáticamente va a encontrar líneas que atan a todas y cada uno de los cuadritos. Watson. Carlos de la Vega dice, sobre el tema de bibliografía, pregunto si hubo alguna revisión del manual o si conocen los cursantes el manual Esfera. En mi caso, yo sí. Lo que hoy es Wash, antes era Watson. La verdad que no lo sabía, pero qué buena información. Em, bien, entonces, si ustedes se dan cuenta, pueden agarrar cualquier cuadrito y va a tener, por más que sea una línea extremadamente delgada, que junta a cada cuadrito con cada cuadrito. Entonces aquí podemos hacer una telaraña prácticamente entre cada uno de estos. Entonces podríamos prácticamente decir que
gracias o debido justamente a un terremoto, no solamente vamos a tener una carencia en cuanto a lo que son los aspectos de afectación en movilidades y demás, sino que automáticamente por tener un terremoto, automáticamente vamos a tener un aumento en incidentes. ¿Por qué? Porque suben automáticamente también los riesgos residuales. Bien. Sí, el documento espera es uno de los documentos, para mí, uno de los mejores documentos que puede haber. Es más, todo aquel socorrista que no haya leído el documento espera, no sé qué está haciendo, porque no se llama socorrista, ¿sí? El socorrista posta en Latinoamérica tiene que conocer el manual espera, ¿sí? Porque ahí le habla de todo lo que son los procedimientos en cuanto a qué, en cuanto a los procedimientos en campo con la gente. Es más, si ustedes se dan cuenta, el manual espera tiene indicadores clave, cosa que en el documento en el nuevo justamente EDAN Latinoamérica, ustedes van a encontrar también indicadores clave, que fue justamente una de las cosas que yo dije, esto es fenomenal, porque no hay un solo documento que usted le diga, hey, cuidado con estos indicadores, que si le dan esto, significa tal cosa, tenga en cuenta tal, ¿sí? E inclusive el tema de los consejos adicionales, ¿sí? Porque el manual Espera tiene muchos consejos, tiene muchos indicadores, tiene factores clave que también nosotros como que tomamos esa estructura similar. Si se dan cuenta más o menos de la estructura, les recomiendo que ahora vean el libro una vez que terminemos. Em, lo que es ese documento en sí nos permite, tiene varias cosas. Tiene una estructura similar al Siquime, ¿sí? El libro Naranja de Químicos, porque está dividido en sectores de color. Nosotros lo copiamos y lo pusimos en este documento. Tiene algunas estructuras justamente del manual Espera. Nosotros lo copiamos y lo pusimos ahí. Como que agarramos justamente ese documento o esos documentos y lo empezamos justamente a volcar hacia este como para que sea un poquito más completo. No quiero decir con esto que no tengamos la mayor capacidad como para crear algún documento adecuado en cuanto a operaciones ni nada de ese tipo de cosas, sino todo lo contrario, es que se den cuenta justamente que esos documentos con esas estructuras realmente funcionan. Son muy plausibles el trabajar con esos en operaciones. Bien, en cuanto a afectaciones principales, las primeras horas, vamos a encontrar fractura estructural, claramente, colapso de líneas vitales, descontrol en sistemas de emergencias, claramente, no todos los bomberos tienen terremotos todos los días, colapso en sistemas esenciales de salud y, por supuesto, especialmente en Latinoamérica, inseguridad. ¿Bien? Porque todo colapsa, inclusive el sistema de seguridad también colapsa, porque el policía también tiene familia, entonces el policía va a donde su familia, verifica que todo esté bien y hasta no dejarla bien, no continúa con sus labores. Bien, es algo completamente normal y comprensible que se puede llegar a demorar horas o inclusive se puede llegar a demorar días. Yo no lo entendí hasta que no fui padre, ¿sí? Yo siempre, pues para trabajar en rescates y todo ese tipo de cosas, pues yo me iba y me perdía una semana completa, 15 días. Mi mamá no sabía ni siquiera en dónde yo estaba. Cuando yo llegaba después de tanto tiempo, le decía, no, mamá, es que estoy en tal lugar. Y ella me decía, no se va a imaginar esto, el dolor y la incertidumbre que causa que su hijo se vaya por tanto tiempo sin comunicarse hasta cuando sea padre. Y efectivamente ahora soy padre, mis niños no están tan grandes, pero no podría vivir mucho tiempo sin ellos lejos. Es muy raro. Bien, hablemos ahora y empecemos a hablar justamente de lo que son los estadios o la fase previa. Cada uno de los estadios justamente, acá, en el documento, en el EDAN, ahí teníamos en cada uno de los estadios justamente
¿Qué era lo que nosotros podíamos visualizar? Vamos a verlo para que ustedes... Ah, pero qué bola. No, no lo estoy compartiendo. Listo. Ahí ya les voy a compartir. Bien. Esta imagen, si bien no está en la presentación, pero está en el libro, así que ustedes la pueden leer tranquilamente. Esto es página 39. Bien, entonces, vamos a estudiar y vamos a verificar, vamos a evaluar justamente qué es lo que vamos a hacer en cada una de las fases a nivel general, ¿sí? Y lo vamos a aplicar directamente a los terremotos. En la fase previa, como lo dije anteriormente, estudiamos, o sea, hacemos la implicación de la evaluación de gestión del riesgo directamente con lo que es la evaluación de daños y análisis de necesidades, cosa que en Latinoamérica todavía no existe. Bien, empiezo a verificar cuáles son los riesgos. Entonces empiezo a plantear las rutas, ¿sí? Por aquí hay muchos edificios muy grandes, independientemente de que sea un corredor de emergencias, pero lo más seguro y lo más lógico es que por lo menos uno de todos estos edificios se me pueda llegar a caer en caso de que tenga un terremoto con escala Richter, con una escala Mercalli 9-10, ¿sí? Ya 12 es catastrófico, pero con 9-10 se me puede caer alguno de estos edificios, especialmente si estoy hablando de una zona, una región histórica. Bien, entonces ese tipo de cosas también se deben tener en cuenta. Los posibles eventos. Entonces, ¿qué es justamente lo que puede llegar a suceder? Y aquí estamos empezando a hablar de la activación, por así decirlo, de la potencialización o la potenciación de los riesgos. Empezamos a visualizar justamente qué es aquella situación y lo empiezo a potenciar. A mí me encantaba jugar al qué pasara así, qué pasaría así, qué pasaría así con, con, con una parejita que tenía antes. Entonces, ¿qué pasa? Ella me preguntaba, ¿qué pasaría si me vieras con alguien besándome de un momento a otro? Y yo le decía, ah, no, yo simplemente me acerco y le digo, hey, viejo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ella era mi novia y me voy y me doy la vuelta y ya. Sí, ¿cómo no? Cuando sucedió realmente, ahí fue cuando me di cuenta realmente que no estaba preparado para ese tipo de situaciones. Entonces, inclusive, hasta en la evaluación de daños y análisis de necesidades, la podemos aplicar a nuestra vida dándonos cuenta realmente que no estamos preparados para muchas cosas. EPO significa escala de probabilidad de ocurrencia. O sea, ¿cuál es la probabilidad de que esto ocurra? No es lo mismo yo agarrar el teléfono y empezar a tirarlo para arriba y para todo lado, que por eso justamente tienen ahora, hoy en día, los teléfonos, porque antes los teléfonos, el Nokia 1100 claramente no tenía un protector, o sí tenía protector, protectores de cuero, plástico y todo eso, pero ya hoy en día todo el mundo sabe que si se cae, se rompe y se daña. ¿Cierto? Entonces tenemos el vidrio antirrompible, la cosita esta de goma que no permite que se rompa el teléfono, un cordón de seguridad, un sistema GPS incorporado, el paracaídas por si se nos llega a caer directamente desde el bolsillo hacia el piso. O sea, cada vez van a existir más y más cosas justamente porque existe la probabilidad de ocurrencia. Pero lo gracioso de eso es que se lo aplicamos a un teléfono, pero no lo aplicamos a nuestras vidas. No lo aplicamos al edificio del lado, no lo aplicamos al edificio del frente, no lo aplicamos a ningún lugar. Y eso es realmente, para mí, realmente gracioso. Bien, integración de tecnologías digitales. Entonces, ¿yo qué puedo utilizar, por ejemplo, para poder trabajar de la manera adecuada en cuanto a datos? Entonces nosotros trabajamos directamente con una plataforma que se llama Cubo Toolbox.
con la cual, si ustedes se dieron cuenta, hicieron llenaron el formulario, es esa que se llama Cubo Toolbox. Y no lo pedí que llenaran ese formulario porque sí, sino que ese formulario se los voy a mostrar para que ustedes se den cuenta cómo recibe la información, cómo la podemos extraer y cómo podemos analizarla de la manera adecuada para los eventos adversos. ¿Sí? Es muy fácil de utilizar. Tengo un par de videos en línea que ustedes pueden ver de cómo llenar de pronto el Google Toolbox y todo esto. Bien. En cuanto a imágenes, estaríamos hablando de los drones, estamos hablando de los teléfonos, porque hay muchas ocasiones en las que uno está en la base, por ejemplo, en la central de operaciones, PMU, como lo quiera llamar, ¿sí? Y que está todo el personal ahí, pero que no saben directamente, o sea, no tienen una imagen referente de cómo está un lugar específicamente, ¿sí? Entonces, ¿qué mejor que tener un teléfono para poder tomar una imagen, un video, una foto y subirla o pasársela al personal directivo o al personal coordinador? Bien, lo mismo con imágenes satelitales, lo mismo con los drones, que yo lo acabé de decir justamente. El manejo y el trabajo con los drones no es lo mismo, no es lo mismo que simplemente levantarlo en el terremoto para mirar a ver qué pasó, ¿sí? O sea, es funcional, es muy funcional, no digo que no, pero es más funcional si yo ya lo establezco dentro de un protocolo, tomo imágenes de una situación en total tranquilidad, armo justamente una ruta de vuelo y obtengo imágenes con esa ruta de vuelo y después, durante el evento, en la fase preliminar, vuelo el dron con esa misma ruta de vuelo y voy a ver justamente, voy a tener la posibilidad de el paralelo del qué pasaría o el cómo estaba antes y el cómo está ahora o cómo está después, ¿sí? Cosa que todavía nos hace falta en cómo voy a obtener toda esa información, sino también cómo la analizo. O sea, de nada me sirve a mí decir, tengo 180 personas heridas, poquito o mucho. Eso depende, ¿no? Porque si en el edificio habían 180 personas heridas son el 100%. Entonces es mucho, ¿sí? Pero si tengo 1000 personas y tengo 180 personas heridas, eso me corresponde entonces considerablemente a un 10%, 12%, 18%, ¿sí? Que no es mucho, pero relativamente tengo que mirar. Entonces ahí empiezo a verificar justamente cuáles son esos datos que necesito específicamente. 18 de 1000, 180 de 1000. Ah, ok. Bueno, pero tengamos en cuenta que depende también el nivel de afectación que tenga la persona, porque no es lo mismo estar herido con una fractura de fémur a estar con una fractura de cráneo, completamente diferente. ¿Sí? En ese caso, entonces tengo que hacer un paralelo un poquito más específico y establecer en rangos cuáles son las afectaciones principales. Y justamente entonces empiezo a tomar esos datos, empiezo a referenciarlos y empiezo justamente a crear escalas, a crear datos, a crear referentes que me van indicando justamente, ah, ok, en tal lugar habían tantas personas, hay tantas personas heridas, tantas personas fallecidas, las heridas corresponden a esto, esto, esto y esto. Necesito tales profesionales, tales máquinas, tales equipos, evacuación para tal hospital, ¿sí? Entonces, ya se empiezan a dar cuenta justamente que la obtención de datos justamente basados en el EDAN me permite trabajar muchísimo mejor en este primer estadio y es justamente el estadio preliminar. El estadio preliminar se le llama a ese estadio en donde una vez ocurren las cosas, ¿sí? O una vez ocurre el accidente, minuto cero. Acá ustedes se van a dar cuenta, por ejemplo, que dice las primeras 8 horas, basados justamente en el USAID 2008. Ahora nosotros decimos y establecemos que no se debe poner
tiempo a las evaluaciones. No se le tiene que poner tiempo a las evaluaciones. ¿Listo? Tengámoslo en cuenta y eso, si quieren, después me lo preguntan y les explico por qué. En cuanto al estadio preliminar, pues ya hacemos la obtención de datos basados en esa fase previa, porque como yo ya trabajé también en la fase previa, yo ya sé cuáles son los datos que tengo que recolectar. ¿Pueden haber datos adicionales que tengo que recolectar? Sí, pero para eso justamente existen las simulaciones. De nada me sirve recolectar los datos, hacer una planilla y olvidarme hasta que ocurra el evento a recolectar los datos, hacer una planilla, hacer simulaciones, verificar con pruebas y mirar realmente que eso que voy a conseguir sí me funciona. ¿Sí? Entonces, como yo ya pasé por todo ese proceso y sé que realmente sí me funciona y que son los datos que realmente necesito, empiezo a realizar la evaluación en campo. ¿Sí? Y adicional, pues utilizo las plataformas y los programas que ya en la fase previa establecí para poder obtener esos datos. Entonces, la evaluación previa, como ya actualicé datos, tengo plataformas, tengo los sistemas de evaluación, mi gente está capacitada adecuadamente. La evaluación inicial, la evaluación preliminar, tranquilamente en menos de 8 horas la puedo llegar a tener. Con vuelos de drones, visión general, visión específica, lugares críticos, centros neurálgicos, cantidad aproximada de afectados, barrios especialmente, principalmente afectados, toda la información en menos de 8 horas. ¿Sí? O en más de 8 horas porque es una gran catástrofe, cosa diferente. Pero mi gente ya sé que va a tener la posibilidad de obtener esos datos, cosa completamente diferente en ese sentido. Bien, ahora llega el estadio complementario. ¿De qué depende el estadio y el cambio de fases? Ahí justamente entramos a hablar de la llegada de personal profesional. Cuando llega personal profesional, pero no estoy hablando de bomberos, sino estoy hablando de ese personal profesional con el que en la fase previa yo le pregunté y le dije, venga, ingeniero, ¿qué pasa si este edificio me muestra una rajadura del agua al lado? El tipo me va a decir, tiene un riesgo de colapso, o me puede decir, no le va a pasar nada. Entonces esos datos yo los establezco, ¿cierto? En la fase complementaria llega este ingeniero porque trabaja con el Estado y le digo, mire, ingeniero, acá tengo estos datos. Este edificio se me va a colapsar. Ah, ok. Entonces este va a ser el primer lugar al que vamos a ir a visitar. ¿Sí? Entonces, priorización, empezamos a trabajar en la priorización, en la evaluación de riesgos y en la evaluación de necesidades. Y empezamos a trabajar con la gente directamente en calle. Ya pasamos de hacer un conteo de gente para ver quién está herida y quién está muerta, a empezar a trabajar y empezar a decir, oiga, este edificio se me va a caer, toca apuntalarlo. Ah, para eso necesito equipos profesionales. En este edificio lo más seguro es que haya gente abajo. ¿Ok? Entonces necesitamos personal profesional. En esta región es la principalmente afectada, entonces necesitamos gente profesional con tales equipos que se desplace hacia ese lugar. ¿Cuántos aproximadamente? Como yo ya sé la cantidad de gente, tantas personas necesito que se vayan para allá. ¿Vieron? Entonces ya la evaluación de daños y análisis de necesidades deja de ser demostrarnos lo externo, ayudarnos realmente en la emergencia, ¿sí? Hacer una herramienta funcional en emergencias y desastres. Bien, entonces, ya también adicionalmente, no voy a decir que todo está perfecto hasta aquí, que todo está completamente limpio, porque en el estadio preliminar hay mucha gente que de pronto, por cuestión de nervios, por cuestión de hacer las cosas rápido, por no poder visualizarle de forma correcta, todo ese tipo de cosas, los formularios se pueden llenar mal. Bien. Entonces, en ese caso, esa fase complementaria a mí me va a permitir limpiar la información, ¿sí? Quitar redundancias, verificar que lo que se está poniendo es correcto, ¿sí?
Entonces, en esa limpieza de información, empezamos también a reducir los costos operacionales, porque le vamos a decir al equipo de bomberos, por así decirlo, hey, fíjense que en esta casa no hay gente, pero pareciera que sí. Entonces ahí no vamos a hacer absolutamente nada, porque ya verificamos. ¿Cómo pareciera que sí? No, porque es que hay grabadoras o hay música abajo que quedó sonando y todo esto, entonces pareciera que sí, pero no. ¿Sí? O por XXX y X razón. Entonces ya empezamos a limpiar información considerablemente, evitando que equipos se acerquen 2 o 3 veces hasta el mismo lugar, reduciendo el riesgo considerablemente de los equipos, reduciendo gastos administrativos, reduciendo gastos operacionales, ¿sí? Y reduciendo los tiempos operacionales, que eso es justamente lo vital dentro de emergencias y desastres. Si yo tengo una forma de reducir el tiempo en grandes catástrofes, es con el EDAN, ¿sí? O sea, quiere trabajar de forma adecuada, obteniendo unos buenos datos y reduciendo tiempos operacionales. Hijo, métale EDAN a esa vaina y ya está. Y va a tener toda la información que quiera, ¿sí? En tiempo y forma. Ahora hablemos del estadio final. Hay muchas ocasiones en las que en el estadio final simplemente se deja de lado. O sea, es como, levantemos y vámonos. Ya está. Ya no hay más a quien ayudar, ya no hay más que hacer. Entonces levantémonos y vámonos. Pero en realidad, ese fin operacional no es simplemente levantar y irnos. El fin operacional es un estadio que necesita de un análisis de datos, ¿sí? 5 minutitos, 10 minutitos, 1 hora más. Verifique qué fue lo que pasó. Haga las evaluaciones finales. Chicos, háganme un favor. Vayan y verifiquen este lugar que no tengo claro qué fue lo que sucedió. ¿Sí? Acá veo algo que no me gusta. Vaya y mire, verifique, última vez. ¿Sí? ¿Cómo quedó la gente de tal barrio? Informe. Bien. Procedimientos que aseguren ese inicio a estado de resiliencia. Porque es que el estado de resiliencia justamente se basa es en lo que nosotros hicimos en todo el proceso anterior. Entonces, fíjense que si yo no realicé bien las evaluaciones desde la fase previa, yo no verifiqué, yo no potencié los riesgos, no realicé los protocolos adecuados, no establecí una evaluación adecuada que me diera los datos que necesito, el estado de resiliencia automáticamente se va a quedar sin datos. Entonces no voy a tener el panorama anterior, solamente voy a tener una cantidad, un cúmulo de escombros ahí que no sé cómo era antes, no sé qué era lo que estaba funcionando, qué era lo que estaba bien, qué era lo que estaba mal. Y justamente el objetivo del estado de resiliencia es que no pasen ese tipo de cosas, es todo lo contrario, generar que el lugar en donde están las personas actualmente sea mejor de lo que estaba antes del evento. Bien. Dentro de las acciones basadas en los datos obtenidos, perdón, en los estadios de resiliencia o de recuperación, pues justamente basamos nuestras acciones en esos resultados y en esos datos obtenidos. Empezamos a trabajar a nivel logístico. ¿Por qué? Porque si yo digo en la fase previa, en esa fase anterior, mire, este lugar se me va a caer, pues ya voy a establecer también una logística automáticamente. Bien. Y por supuesto, colaboración interinstitucional. Necesito de estos grupos y de estos equipos que vengan y me colaboren. Uno de los grandes errores que existen hoy en día en emergencias y desastres es que solamente existen los equipos de primera respuesta en emergencias. No hay segunda línea, no hay equipos de colaboración, ¿sí? Por temas de jurisprudencia está bien, es entendible. Ahora es muy gracioso cuando veo, porque miren, en solo Colombia, hay cerca de 2.800 organizaciones que tienen o sea, que en donde se encuentra supuestamente como grupos de rescate,
grupos de operaciones, grupos de esto, grupos de lo otro, y cuando te das cuenta, jurisdiccionalmente no pueden hacer absolutamente nada de eso, porque por jurisprudencia, por toda la parte jurídica, si se llegan a meter con una persona que le pasó algo, se meten en un lío legal, porque eso corresponde justamente a las organizaciones del Estado. Pero esto de lo que estamos hablando del EDAN, de la evaluación de daños y análisis de necesidades, si el Estado sabe que tengo una organización que hace y que sabe realmente hacer las cosas, pues automáticamente me van a llamar y me van a decir, viejo, necesito que venga y que evalúe la situación con su gente. ¿Sí? Entonces ahí sí voy a tener la posibilidad de venir a trabajar en situaciones de emergencia, voy a estar directamente implicado en lo que son los procedimientos en la zona de la zona roja, que es lo que más me puede llegar a gustar, por así decirlo, ¿sí? Porque mi equipo y mi grupo está hecho para eso, para estar en la zona roja, entonces ya tengo las posibilidades de empezar a ingresar en esos protocolos jurisdiccionales. ¿Mm? O sea, es una puerta de entrada a eso que en muchas ocasiones los estados no le permiten a los equipos de ayuda humanitaria o de esos alternos, por así decirlo, terciarios, que jurídicamente no tienen forma de trabajar en grandes catástrofes y que la única forma es meterse por debajo de la cinta y pues bueno, mijo, hágale y ojalá no nos pase nada mal. Bien. Mi gente, preguntas al respecto o algo así por el estilo que quieran hacer, alguien que quiera compartir algo o algo así por el estilo, alguna anécdota, algo que les haya pasado. Nadie. Sí, Fernando, por fin, alguien que quiere hablar. Hola, Krishna, y a los ¿Cómo estás, colegas. Fernando? Buenas noches. Todo bien, todo bien. A ver, Qué bien. hay algunos temas respecto de la subjetividad de la que tú hablabas. eh, Esta es necesaria porque también nos permite que la persona que genera la subjetividad en el análisis de riesgo o en el análisis de la información, permite que el resto del equipo pueda tal vez corregir, eh, más bien consensuar respecto de eso, ¿no? Porque quienes hemos estado en operaciones en emergencias fuertes sabemos que llega un momento de agotamiento mental que también nos bloquea y comenzamos a generar acciones poco adecuadas. Entonces, claro, la subjetividad tiene que ser compartida con el resto del equipo para que podamos establecer acciones adecuadas, sobre todo en el tema de Iván. Ahora, respecto de la capacitación, ah, es fundamental que todas las personas de las organizaciones, absolutamente todas, inclusive, como tú sabes, yo pertenezco o soy voluntario en la Cruz Roja Ecuatoriana y he aprendido que es importante que inclusive el personal rentado acceda al básico de Iván, porque siempre nos faltan manos, siempre faltan manos, y tú lo sabes bien por las experiencias que has tenido teniendo en tu país y en los otros países. Eh, Tú mencionabas que hay que ser, no recuerdo el término, ah, un poco mirar más allá respecto a lo que pueda pasar. Yo cuando estoy con los equipos de voluntariado o con colegas, en charlas, en reuniones, con cursos, suelo decir que yo he sido preparado para exagerar más de lo común, porque Sí, eso nos prepara para enfrentar una situación complicada, ¿no es cierto? Un desastre. En Ecuador tú recordarás, y creo que todos los participantes siempre lo recordarán, el evento más fuerte que hemos tenido en los últimos años, el terremoto 2016. Nadie estaba totalmente preparado, muchos estábamos capacitados, pero sí, eh,
no hicimos esa prospección del riesgo y las acciones tuvimos que irlas marcando en el camino. Otro temita que tenía pendiente, que no sé si alguien te preguntó, era el tema de las escalas en terremotos. Estamos hablando de taller Versa sobre terremotos en Colombia. Entonces, tú hablas de Richter y Mercalli y puede ser que yo esté mal informado, porque me parece que Mercalli estaba saliendo ya del mapa de la identificación de magnitud Ajá, para la exactamente. afectación. Es más, es muy subjetiva la escala Mercalli. Ajá. Entonces, claro, en el Ecuador nosotros justamente en estas últimas 2 semanas estamos teniendo unos enjambres de sismos con escalas de Ujú. 4,3, 7,3,3, hacia abajo, hacia arriba, o sea, entre 3 y 4,7 más 4,8, tal vez 4,8. Y cuando reporta el Instituto Técnico Científico del Ecuador, nos aparece con una escala MLV, que es una escala Sí, de la magnitud local calculada en la componente vertical. Entonces, ajá. yo no sé si es que si esta escala también está siendo un poco, eh, asumiría, pensaría que es una escala que ha sido consensuada también entre los institutos técnicos científicos en el continente, por lo menos para que lo comencemos a nombrar. Y finalmente lo otro, lo que tú mencionabas, que el documento, el manual que nos has compartido, eh, está tomando o ha tomado las referencias de Esfera. Me parece bastante acertada la decisión que han tomado ustedes, porque recuerda que lo ideal es que podamos nosotros ir estandarizando y hablando el mismo idioma, porque cuando Ujú. generamos códigos nos va a suceder como en las telecomunicaciones, ¿no es cierto? La institución X con el código Q, la institución Y con el código 7, la institución Sí, Z con no. el código 215, ta, ta, ta. Detesto eso. Cuando llegamos a las operaciones o a las actividades en terreno, seguimos hablando tal cual y no logramos comprendernos y eso también bloquea una comunicación efectiva cuando estamos levantando la información. Me dan disculpa a lo largo de la intervención, Cristina, muchas gracias. No, muchísimas gracias a ti, Fernando. Todo lo contrario, antes te agradezco la intervención que tuviste y ahora justamente te respondo algunas de las inquietudes en ese sentido. Luisa, adelante, por favor. Buenas noches, Chris Nader. Buenas noches a todos. Gracias por la Buenas noches. oportunidad de estar en esta sesión. Y bueno, eh, nosotros tuvimos un evento sísmico el Día del Padre, el domingo en Lima, de 6,1. Y de verdad se ha visto mucha, mucho desorden en cuanto a la respuesta de las autoridades. No sé si porque estaban celebrando o es que somos así de desordenados. Yo creo que somos así de desordenados. Yo vengo trabajando gestión de riesgo de desastres prácticamente desde el 2008, después Ujú, del terremoto de Pisco. Pero formalmente lo estoy haciendo ya hace unos años. Estoy trabajando en una universidad y la verdad veo que no existe el mayor interés, el mayor compromiso por parte de las autoridades. Si me dejan hacer alguna actividad, eh, es básicamente porque los amenazo con la norma y casi me estoy acostumbrando a eso. Y no tengo un céntimo, no tengo un sol de presupuesto para moverme. Y todo lo hago básicamente con gestión, con INDECI o CENEPRED o el gobierno regional. Entonces, eh, de verdad no sé de qué manera se puede, eh, no sé si obligar, incitar a las autoridades porque creo que para ser autoridad primero deberíamos estar involucrados eh, en, en cómo proteger la vida de las personas y sus medios de vida, ¿no?
y no lo estamos haciendo. Entonces, no sé si desde la plataforma que ustedes manejan con mayor experiencia y toda la experticia que tienen, de alguna manera se puede influenciar para que desde arriba tengan, digamos, esa obligatoriedad de hacer un curso en gestión de riesgo de desastres de las autoridades. Ujú. Tenemos normas en nuestro país que sancionan a las autoridades regionales, locales, pero el tema es que nunca se ha sancionado a nadie. Ha habido muertes, hay pérdidas de vidas humanas, pero no se sanciona a nadie, nadie es responsable de nada. Entonces, ¿qué estamos haciendo, no? Y eso es preocupante porque tenemos silencio sísmico de más de 100 años y cuando nos toque, como dicen, la pelona, pues vamos a correr todos a escondernos debajo. Muchas gracias. Sí, sí, sí. No, gracias a ti, Luisa. Sí, adelante, Fernando. Gracias. A ver, con relación a lo que Luisa mencionó al final, una cosa, soy Fernando Rueda, voluntario en la Cruz Roja Boliviana y funcionario de riesgos de uno de los municipios acá en el país. Fernando, no sé si te Yo- alejas mucho el micrófono, perdóname, pero no sé, o sea, de pronto te escuchas como un poquito alejado, disculpa. Espérame, dame un ratito, ¿me están escuchando ahí? Un poco mejor, sí. Ahora, ya, espérate que estoy con los audífonos. Ahora Eh, sí, pero Ahora sí. claramente. Ok, Sí, sí, bien, sí, entonces, total. disculpas. Ya, ahora, decía, en Ecuador contamos con una ley de gestión de riesgos desde enero del año anterior. Conozco Sí, claramente también que Perú y Colombia tienen un poco más de tiempo con esa iniciativa. La idea sí. es que no vamos a terminar sancionando al presidente de la República, al alcalde, al gobernador, al prefecto, a quien sea, a la autoridad local. No lo vamos a hacer. Pero como comentaba en mi intervención anterior, yo suelo también referir a mi gente que las autoridades no es menospreciarlas, no es eh, tratarlas mal o hacerlas de menos, pero las autoridades están para la foto. Somos los técnicos los que llevamos la responsabilidad de generar estos procesos de capacitación. Sí. Y por eso es que inclusive el manual que tú nos estás compartiendo habla de TD, que es la toma de decisiones o para los tomadores de decisiones. Ujú. Todavía no he visto el documento, pero me atrevo a pensar que este debe contener parámetros, un poco líneas generales que les permitan estar claros que la información, porque también, ¿no es cierto? El líder, la autoridad, el jefe confía en la información que le genera el equipo. En Claro. el Ecuador decimos, le hacemos meter las patas o le ponemos la cascarita de plátano y lo empujamos, pero eso usualmente no debe suceder. Por eso refiero, es muy difícil que tú sientes a una autoridad más de 4 horas a un taller, Sí, seguro. ¿no es cierto? Entonces, yo creo, Luisa y compañeros, que no va por ahí, a las autoridades no les podemos dar ese curso. Tal vez una presentación. Nosotros hemos hecho un par de presentaciones a las autoridades sobre esfera. Entonces les decimos, miren, este es el librito, tiene estos 4 componentes y le van a ayudar a usted a que su equipo de trabajo, haga las cosas que le van a hacer quedar bien a usted ante la población. Muchas gracias, hasta luego, autoridad. Un poco en ese sentido era porque también sí es un mal no sé si en el mundo, pero como lo dijo Luisa, ah, somos mal acostumbrados y esperamos a que nos suceda para Ujú. ponernos ese momento a buscar soluciones que de seguro están escritas inclusive en el manual 2008 del EDAN, en el manual de CPI de OFDA del 2000, en el manual SSI del 2016, en todos los Ujú. documentos, porque sabemos perfectamente que la dinámica en la que estamos inmersos quienes hacemos gestión de riesgos actualiza
la información o actualiza los procedimientos. Que no esté escrito es otra cosa. Y lo fundamental es el hecho de que también debemos dejar ese egoísmo, o sea, algo que va a sonar a lo que es. La felicitación que te quiero hacer porque tú no te guardas nada. Eh, yo te sigo en LinkedIn, ahí en los posts, Gracias. que tú escribes. Y claro, no te guardas las cosas. Entonces Sí, debemos no. dejar de ser egoístas con el conocimiento porque simplemente esta charla de hoy, para mañana ya tuvo una variante, porque apareció un evento que nos generó una nueva acción, ¿no es Ujú. cierto? Entonces, 2008 en su tiempo estuvo bueno, 2008 hasta 2015, 2016 estuvo bueno para el Ecuador, en 2016 probablemente hayamos cambiado algunas cosas del EDAN, hayamos cambiado el sistema de la organización para atender emergencias, inclusive la forma en que se hace la entrega de asistencia humanitaria y todo lo que engloba a la gestión de riesgos. Eso, Cris, muchas gracias. Perfecto. Muchísimas gracias, Fernando. Bueno, con respecto a lo que estabas comentando en principio del tema de la subjetividad, eh, no es sesgarla o aniquilarla, ¿sí? Es más bien darle la posibilidad justamente de limitarla en cuanto a lo que son acciones que no entiende o que no sabe qué pasa. ¿Qué sucede? Que en la mayoría de las ocasiones nosotros trabajamos con personas, quizás en las ciudades vas a encontrar personal profesional a cargo de las intervenciones, pero salte 30, 40 kilómetros y empiezas a encontrar en los municipios alternos personal a cargo de las instituciones de primera línea que no tienen y que no saben específicamente qué es lo que tienen que hacer, porque en la mayoría de las ocasiones los puestos en gestión del riesgo, en emergencias y desastres y todo esto son puestos muy políticos o son puestos políticos, ¿sí? Quitémosle el muy. Entonces, pues son personas que a la final no saben cómo trabajar ni qué es lo que tienen que realizar, entonces trabajan de una manera muy subjetiva, como diciendo, este está entrenado para trabajar 18 horas, pongámoslo a trabajar dos más, entonces que trabaje 20, ¿sí? Cosas así por el estilo son justamente las que tenemos que eliminar e ir erradicando de a poco. No quitarle del todo la subjetividad al personal, porque pues por algo son profesionales, pero los que no lo son, justamente le ayuda y le limita ese estado de subjetividad para que no genere más riesgos, ni ponga su personal tampoco en riesgo, ni elimine o quite justamente esa situación que puede llegar a generar más afectados a la larga. ¿Sí? Creo que era eso solamente lo que tenía para acotar. Bueno, continuamos entonces con este tema, ya estamos en línea recta ya para llegar al final. En cuanto a la razón principal del equipo de DANI es la obtención de panoramas basadas en datos recolectados. Hay muchas ocasiones en las que la gente, el jefe, ¿sí? A ese le llamo jefe, al jefe le dice, bueno, ustedes que no saben hacer nada más que tomar datos, necesito que vayan y se me paren con una paleta a manejar el tráfico para que no pasen más carros. El utilizar al IEDAN para acciones que no sean de la función del IEDAN va a generar claramente retrasos, aumenta los riesgos y aumenta los gastos. O sea, pierde todos los beneficios del EDAN, pues porque no está realizando las acciones adecuadas. Es más, el tema de la temporalidad, de ponerle tiempo a las evaluaciones, genera presión en el personal. Entonces, cuando yo tengo presión en cuestión de tiempo en las emergencias, voy a hacer una evaluación rápida y una evaluación rápida en EDAN puede ser una, una evaluación mal hecha, ¿sí? Por tanto, el tema de limitar las evaluaciones a las temporalidades es lo más incorrecto que puede llegar a suceder, ¿sí? Y no lo impulsamos desde nuestro aspecto, desde evaluación de daños y análisis de necesidades se da en Latinoamérica. Preferimos que estos plazos sean más bien consensuados o que sean tratados
desde el equipo, ¿sí? Comprendiendo justamente cuáles son las etapas de la emergencia. Bien, hablamos de la fase complementaria, ya hablamos de la limpieza de datos, redundancia de información, ya hablamos de la fase final también, desarrollo de informes de cada una de las fases, evaluaciones críticas de procedimientos en línea temporal, resguardo de información recolectada, evaluación de errores, aprendizaje y adaptación de protocolos basados en los errores comprobados, que eso justamente es lo que nos hace falta también en Latinoamérica. El decir, ok, erré acá, ok, vamos a realizar protocolos para que eso no vuelva a pasar. En muchas ocasiones el ego del hombre gana por sobre todas las cosas independientemente de que tenga la culpa. Entonces es, ok, sucedió este problema, bueno, el error es de ustedes, ténganlo en cuenta. Y la próxima vez viene una sanción. Y la próxima vez van a rodar cabezas. Y la próxima vez, pero entonces nadie se sienta y dice, ah, ok, vamos a aprender de la situación y venga, que así como ustedes, entre comillas, lo cometieron, otras personas también lo pueden llegar a cometer. Por tanto, capacitémonos, establezcamos protocolos y lineamientos claros frente a estas actividades. Entonces, en ese caso, ahí ya vamos a tener una cosa completamente diferente, en donde no estamos obligando literal a la otra parte a que tenga que ver las cosas desde mi perspectiva, ¿sí? Sino darle la posibilidad a otras partes de decir, ah, ok, esto se tiene que mejorar, esto se tiene que cambiar, esto tiene que desarrollarse de una manera diferente porque quizás no es comprensible. Bien, acuérdense, mi gente, que no existen evaluaciones, las operaciones perfectas no existen, ¿sí? Todas las situaciones requieren de aprendizaje y mejora. Siempre va a salir algo mal. No existe y no he visto en mis casi 20 años de trayectoria en emergencias alguna de las situaciones en donde se diga, venga, esto fue perfecto, ¿sí? Siempre hubo algo que corregir. Entonces, el objetivo justamente de esto es obtener los datos para saber qué es lo que tenemos que corregir más adelante. Así sea una persona, así sean dos, así sea un equipo, así sea todo el grupo de emergencias, incluidos también los de segunda línea, ¿sí? Entonces, también tiene que ver justamente en ese sentido aquellas personas que trabajan desde otros factores o desde otros sectores, mejor, pero que también a la hora de trabajar en emergencias tiene que ver con nosotros. A ellos también se les tiene que incluir. ¿A qué me refiero? A las brigadas comunales, a la señora que se pone a servir sopa a todo el mundo en la esquina. ¿Sí? Que abre y que dice, bueno, listo, tráiganme agua, tráiganme carne, tráiganme pollo, yo pongo el cilindro de gas, la pipeta y empezamos aquí a hacer comida para todo el mundo. Hasta ella también se le tiene que incluir en estos procedimientos adecuados, ¿sí? Porque es supremamente importante el acceso de otras, que otras personas pueden llegar a tener, inclusive la ayuda que ella puede llegar a tener para ayudar a las otras personas. Entonces, sabiendo justamente todo esto, nosotros vamos a establecer protocolos adecuados que no solamente intervienen y que no solamente tienen que ver con la emergencia al rojo vivo, sino todo lo que rodea justamente a la emergencia para solventar esas necesidades que se generan en la misma población, especialmente en terremotos, porque cuando suceden terremotos carece todo, hasta la seguridad, como les dije anteriormente, carece, ¿sí? Ahí ya entramos entonces en lo que son los estadios de resiliencia, estadios de recuperación y demás, que como lo dije anteriormente, el estadio de resiliencia se basa en los procedimientos realizados desde la fase previa hasta el final operacional, ¿sí? Y entramos en la última parte, ya solamente es el resumen, en la creación de formatos para la obtención de datos. Entonces, ¿qué acabamos de decir? Primero, que tengo que evaluar, que tengo que pasar por una fase previa. Y en esa fase previa, dentro de la evaluación de riesgos, tengo que establecer la creación, los formatos adecuados. ¿Sí?
tengo que entender justamente cuál es el programa, si es que voy a tener un programa, si es que voy a mandar a la gente a la calle con hojas y papel, si es que voy a mandarlos con una tablet Mac de $1,200, teniendo en cuenta que eso se lo van a robar y le van a pasar cualquier cosa a la persona para quitársela, ¿sí? Entonces, todos esos protocolos y todos esos aspectos principales de la evaluación se tienen que crear desde el principio en la fase previa, ¿sí? No esperemos a que los eventos ocurran para salir corriendo a mirar qué es lo que tenemos que hacer en edad, por favor. Cuenten con nosotros, cuenten conmigo, por supuesto, para todo lo que tiene que ver con no solamente análisis de necesidades, sino también con la capacitación de su gente y demás. El mes de julio viene, entre julio y agosto, viene lo que es el curso de formación de instructores en ENAD, ¿sí? Entonces, todo lo que nosotros venimos trabajando durante todos estos años, se lo vamos a enseñar para que pueda acreditar directamente usted a otras organizaciones, porque nuestro objetivo es justamente ese, no ser una sola persona que he venido siendo yo durante los últimos 5 años, sino que seamos muchos más los que venimos capacitando, los que venimos trabajando y demás. Mañana les voy a estar informando cómo hacer parte tanto del programa de Dan Latinoamérica, porque tenemos las puertas abiertas, como de la formación de instructores en EDA. Mi gente, no sé si tienen alguna duda, pregunta, aclaración o comentario adicional antes de cerrar esta clase. No, señor, Muy muchísimas bien. gracias. Excelente la capacitación. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Y bueno, recuerden que mañana a 7 de la noche, hora colombiana, que es el mismo horario que estuvimos trabajándolo hoy, mañana lo vamos a volver a hacer nuevamente. Así que, mi gente, les agradezco inmensamente a cada uno de ustedes por ese tiempito que me han regalado y nos vemos nuevamente mañana. Si quieren, me pueden hablar Muchas por gracias. interno también. Estoy pendiente. Muchas Carlos, buenas gracias a noches. ustedes. Muchas gracias, Muchas buenas noches. gracias y buenas noches. Buenas noches. Gracias. Noches. Muy buenas noches. Muchas gracias. Feliz noche. Excelente, muchas gracias. Excelente, muchas gracias. Excelente ponencia. Gracias.